Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió a sembrar el sembrador. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Fijaos en este pasaje en el que Jesús cita a Isaías. Jesús en principio no necesitaría citar a nadie porque
Él es Dios. Nosotros citamos la palabra de Dios porque es una autoridad, pero Jesús es Dios y por tanto todo lo que salía de su palabra era palabra de Dios. Y sin embargo el mismo Dios cita su palabra. El mismo Dios cita las Escrituras para que comprendamos hasta qué punto es autoridad la palabra, para que comprendamos qué cosa tan sagrada que el mismo Dios encarnado usa para su enseñanza las mismas Escrituras. Con lo cual, en cierto modo, se está citando a sí mismo. Con lo cual, en cierto modo, Jesús está añadiendo a su propia autoridad la autoridad, fijaos, de los profetas. ¡Qué gran cosa! La autoridad de Dios hablando por los profetas. Y entonces dice este pasaje que habéis escuchado ahora: oiréis con los ojos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Ojos, oídos, corazón. Dice San Pablo, fides ex auditu, la fe por el oído, la fe por lo que escuchamos. Todos los que han escuchado la fe la tienen ya dentro. Es decir, el oído también podría ser símbolo de la fe, de lo esencial de la fe, de las verdades esenciales de la fe que una y otra vez escuchamos en los sermones de las iglesias y que los judíos escuchaban en la sinagoga. Frente a eso, el ojo. Miraréis con los ojos sin ver, símbolo de la lectura de las Sagradas Escrituras. El oído, algo nobilísimo, como si dijera Jesús, tenemos que reflexionar una y otra vez sobre las cosas esenciales de la fe, pero tenemos que leer las Escrituras con la vista, lo uno y lo otro. Y entonces, continúa, porque está embotado el corazón de este pueblo. Si escuchamos y si leemos, nuestro corazón dejará de estar embotado. Nuestro corazón comenzará a estar lleno de lo que hemos visto y oído. También estas dos palabras del profeta pueden entenderse de esa manera. La lectura de la palabra de Dios con la vista, la escucha de lo que Dios nos dice con el oído interior. Y al final, el corazón tiene que estar lleno de lo que ha escuchado y visto, de lo que ha leído y del haber estado atento a lo que el Señor le decía. Estos tres elementos, si os fijáis, son como la alimentación de lo uno para lo otro, porque si lo que escuchamos es el mundo, si lo que vemos son las cosas mundanas, el corazón se llena de esas cosas. Si lo que vemos y escuchamos son cosas celestiales, el corazón se irá llenando de esas cosas celestiales. No debemos pensar nunca, yo entonces estoy tranquilo, yo creo y yo quiero amar a Dios con todo mi corazón y ya está. Y ya se ha acabado todo el trabajo. No, porque en la parábola que hemos escuchado, y tiene conexión con esto de los ojos, los oídos y el corazón del alma, en la parábola que hemos escuchado hemos visto que había una parte que estaba con zarzas y otra parte que estaba con piedras y otra parte que estaba con pájaros que se alimentaban de la semilla. Nuestro corazón, por más que amemos a Dios, por más que lo hayamos trabajado, rastrillado, sacado las malas hierbas, regado, hay partes
que siguen teniendo piedras y que siguen teniendo zarzas, y los pájaros en cualquier lado vienen, símbolo del demonio, y se comen la semilla. No debemos entender esta parábola simplemente como blanco o negro, sino que todos nosotros, incluso los que trabajamos por el reino de Dios, también tenemos partes, con zarzas, piedras y pájaros que vienen y se comen parte, no todo, pero parte sí. Tenemos que trabajar ese terreno. ¿Y cómo trabajaremos ese terreno? Con lo que nos ha dicho el profeta Isaías, con el oído, con la vista, y entonces el corazón se llenará de las cosas del reino de los cielos, las cosas de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios. Si os fijáis, esta parte de Isaías y las palabras de Jesús, por tanto, tienen esa conexión. Maestro, ¿qué podemos hacer para limpiar nuestro terreno? De acuerdo, están esos problemas. ¿Qué podemos hacer? Porque no está hablando de un terreno material, no está hablando de piedras materiales, ni de pájaros materiales, ni de zarzas materiales. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo queremos limpiar? La respuesta está en el profeta Isaías. Mirad la palabra de Dios, leedla, que vuestros ojos caminen por ella, por esa semilla, y entonces escucharéis la voz de Dios. La semilla que habrá entrado por los ojos, la escucha será la lluvia que cae de Dios. La semilla está en la palabra de Dios, lo ha dicho Jesús en la parábola. Pero la semilla por sí sola no hace nada, necesita el agua. Cuando leemos la palabra de Dios, vienen esas mociones, esas inspiraciones, esas enseñanzas a través de nuestros propios pensamientos, pero inspirados también por Dios que nos va enseñando. Y eso es como el agua que la riega y que hace que en nuestro corazón se vaya llenando, se vaya llenando. Porque al final el campo es nuestro corazón. Nuestro corazón es el campo. Corazón que puede estar en el mundo o puede estar en el cielo, pero que incluso para aquellos que quieran estar en el cielo tendrán partes que tienen que mejorar, que cambiar, que el corazón no es una cosa pequeña. El corazón es tan amplio como nuestra existencia, con todas las cosas que la llenan. Cuando dice Jesús en otra parábola, cuando entra un espíritu en una casa, pues bien, nuestro corazón es como esa casa, así de grande. ¿Cuántas cosas pueden caber en una casa? ¿Cuántos rincones puede haber en una casa? Lo mismo pasa en el corazón espiritual. ¿Cuántas cosas? Incluso aunque uno esté en la paz de una clausura, caben cosas que no son Dios. Incluso en las personas malas también hay muchas cosas buenas. Pero esta labor, Jesús, de un modo misterioso, místico, nos la ha resumido del modo más fácil: la vista y el oído. Leed la palabra de Dios, escuchad la moción de Dios con vuestros oídos espirituales. Más sencillo imposible. Y solamente eso bastará para irnos cambiando, para irnos transformando poco a poco. Más semilla y más agua, más semilla y más agua, e irá creciendo. Yo cuando alguien viene muy mal, con el alma mal, y uno dice, ¿cuánto trabajo hay aquí? Tendría que darle una charla de 6 horas. Además no sabe nada. Le digo, lee un poco el Evangelio cada día. Lee y medítalo. Empieza por el comienzo, Mateo 1:1. Y entonces Jesús, él mismo, le irá enseñando y transformando. Eso que vale para el pobrecillo que tiene el campo hecho un desastre, vale para
incluso la religiosa de clausura que lleva toda la vida, debe empezar a leer las Escrituras como una novedad, como si fuera algo completamente nuevo, como si fuera la primera vez, como si necesitara tanta conversión como el pobrecillo que trae el campo del corazón lleno de todo para que no crezca nada. Pues si él necesita conversión, incluso el obispo, incluso el papa, incluso los presbíteros, todos requerimos ponernos manos a la obra con el entusiasmo del pobre que tiene todo el trabajo por hacer. Como si hoy empezáramos, como si hoy fuera el comienzo, como si el campo fuera nuevo y nos lo hubiera entregado el Señor hoy. Mira este campo. Y por bien que esté, el Señor lo puede transformar en algo 100 veces mejor. Hemos dicho que una semilla puede producir hasta 100 veces. Todo el campo que tenemos, aunque seamos presbíteros o benedictinos o cistercienses, todo el campo puede producir 100 veces más. Y una vez que produzca 100 veces más, tienes 100 veces más semillas para que produzca otras 100 veces más. Por eso los santos se han hecho tan santos. Por eso la lectura de la palabra de Dios cae cada vez más en un abismo de sabiduría, de conocimiento de Dios. La palabra es la misma, los textos que uno lee es lo mismo, y sin embargo cada vez cae uno en un abismo mayor de conocimiento en la profundización de las Escrituras. Cada vez habla con más fuerza, de un modo más nítido, de un modo más potente, con matices que uno no hubiera soñado la primera vez que leyó esos textos. Pues nada más, que acabamos con esta conclusión del Señor. Él dice, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pues le damos la vuelta. Para ver con los ojos espirituales, escuchar con los oídos espirituales, entender con el corazón y convertirnos para que nos cure Jesús. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios le conceda vida y seguridad en el pastoreo de su pueblo. Roguemos al Señor.